¿Qué tal, jóvenes? Les saluda el Máster Manuel Lázaro y estamos aquí con un nuevo tema. El tema de hoy es la construcción textual y el objetivo de la clase es conocer las habilidades para la comprensión de un texto y también analizar las claves estructurales de un texto. Tenemos entonces que la lectura es una de las actividades básicas para facilitar el conocimiento del lenguaje y entre otras funciones incluye que se organiza ideas a través de la lectura, también favorece la producción de textos, enriquece el vocabulario y refuerza aspectos normativos. Por un lado, la lectura sirve como entretenimiento y también para adquirir y emplear el conocimiento, también para el desarrollo de la imaginación y para mejorarnos como personas. Podemos distinguir dos grandes grupos de lectura, las recreativas culturales y la lectura académica o especializada. También podemos decir de la lectura que puede ser, le podemos dar ese aspecto funcional, que es la que nos califican para el ejercicio profesional, y también tenemos ese otro tipo de lecturas, que son las lecturas gratuitas que nos ayudan a formarnos como personas. Leer requiere pensar, requiere discernir, requiere sentir, requiere rechazar. Existe una abundante cantidad de información y de texto, con lo cual tenemos que nosotros saber elegir y discernir cuál es ese tipo de texto que debemos asimilar, ¿no? Por eso dice el autor que existe una pedagogía y una ética de la lectura. Existen también algunos criterios para saber leer, ¿no? Debemos leer lo que ensancha la conciencia en el sentido del saber intelectual. También debemos leer lo que despliega ante nuestros ojos una nueva realidad, es decir, esos aspectos nuevos. Y por otro lado, leer aquello que de pronto nos recomiendan amistades o personas conocidas. Dentro de la lectura también es importante que nosotros abordemos el tema de la lectura y de la entonación, porque existe una relación muy estrecha entre la manera de leer en voz alta y la comprensión del texto. Es decir, si tenemos un dominio de la lectura oral, va a ser comprensible ese contenido de lo que leemos. A partir de la práctica constante de la lectura, un alumno puede aprender los contextos o ese tema como una unidad. Lógicamente que hay que tener para una buena lectura, hay que manejar ciertos elementos, ciertos factores, como por ejemplo la entonación en las pausas, una articulación clara, una intensidad de voz proporcional y un dominio adecuado de la respiración. Cuando hablamos de la entonación, hablamos de que la entonación sobre todo resalta el sentido de las frases y las oraciones, evita una monotonía, imprime una musicalidad. Cuando hablamos también de entonación, estamos hablando de esa curva melódica que se puede ubicar en un tono medio, en un tono alto, en un tono bajo. Existe también diferentes inflexiones o tonales o ascensos y descensos de la voz. Entre ellos podemos identificar una inflexión ascendente, una inflexión descendente o una inflexión semiascendente. Las pausas son otros elementos que debemos tomar en cuenta. Las pausas son esos silencios o interrupción corta y se originan por razones fisiológicas cuando, como quien dice, se nos termina el aire dentro de la lectura y prácticamente tenemos que hacer una pausa. En cambio, por razones lingüísticas, cuando esas pausas lo hacemos en torno a la puntuación que tiene ese texto. Algo importante también destacar es que los grupos de palabras limitadas por una pausa y su consiguiente tono o inflexión de voz es lo que se le llama grupo fónico. Volviendo a la entonación, tenemos algunos tipos de entonación, por ejemplo la entonación aseverativa, la entonación interrogativa o la entonación exclamativa. Cuando hablamos de entonación aseverativa, estamos hablando de esa entonación
que tiene una característica de una inflexión descendente. Tenemos el ejemplo: la lluvia se origina en las nubes. En una entonación interrogativa puede ser de dos maneras. Puede ser absoluto o relativo. Cuando hablamos de inflexión interrogativa absoluta, estamos hablando cuando se espera una respuesta afirmativa o negativa, y lógicamente la inflexión de la voz sube. O cuando hablamos de una inflexión interrogativa relativa, más bien hablamos que el tono de voz baja. Y si hablamos de una entonación en las oraciones exclamativas, suele ser más bien un ascenso y un descenso de la tonalidad de voz. Hablamos ahora sobre la lectura y la comprensión. La lectura es una actividad incluida dentro del proceso de la comunicación humana y consiste en interpretar el mensaje emitido por el escritor. Entonces, tenemos que es imprescindible, o sea, en la lectura es importante captar el mensaje que encierra el texto. Eso significa sobre todo comprender ese tema que está abordando el lector, para lo cual debemos tener algunas habilidades o desarrollar algunas habilidades. La lectura es una tarea compleja que exige desarrollar algunas habilidades. Cuando hablamos de habilidades, se define como la actitud adquirida para llevar a cabo, en este caso, la habilidad de entender y comprender esa lectura. Las habilidades comprensivas iniciales son las que se relacionan con el texto en relación con experiencias previas, ¿no? Relacionar ese tema con experiencias personales de quien lee el texto. Ahí tenemos que la primera de ellas consiste en convertir las palabras en significados. Y por otro lado, la lectura comprensiva, lo esencial es que los vocablos sean reconocidos y sus significados sean relacionados para tener una significación conjunta. Hay fuentes que el lector utiliza para dar significado. Por un lado tenemos el nivel de vocabulario. Es esa estrecha relación que existe entre el vocabulario y la lectura. Lógicamente, pues si estamos acostumbrados a la lectura, vamos a ir ampliando ese nivel de vocabulario. Por otro lado tenemos el uso de claves contextuales. Es cuando el lector recurre a las palabras que conoce para dar significado a esas palabras que no conoce. Y en tercer aspecto tenemos el uso de claves estructurales, que consiste en analizar los vocablos derivados y sus palabras compuestas. Es decir, el lector recurre a prefijos, a sufijos o a raíces verbales. Y en cuarto aspecto tenemos el uso del diccionario, cuando el lector recurre al diccionario para acceder a esos significados nuevos. Dentro de las claves estructurales hacemos nuevamente relación sobre todo a esa parte etimológica y que está relacionado también con los prefijos y sufijos. Ahí tenemos alguna serie de ejemplos en la diapositiva en lo que se refiere, ¿no?, a esos sufijos, ¿no? Por ejemplo, hidro significa agua o peri significa alrededor. Finalmente tenemos cómo está estructurado un texto. Tenemos que está estructurado por una idea central, por ideas básicas y por ideas complementarias. Entonces hay habilidades que permiten identificar la información relevante del texto, y esas habilidades son, por un lado, la identificación de la idea central o dominante. Esta habilidad permite reconocer al lector un conjunto de palabras que expresan lo que indica en términos generales el autor. Por otro lado, la identificación de palabras básicas en cada párrafo. El lector va ubicando, va reconociendo esas palabras básicas en cada párrafo y que están relacionados con la idea central. Por otro lado, tenemos la identificación de algunas ideas complementarias que hablan de aspectos que están relacionados a esas ideas centrales o a esas ideas básicas. Y finalmente tenemos la identificación de la relación entre los elementos de un texto, es decir, una vez que hemos identificado palabras tema central o palabras dominantes o tema central o idea básica, luego es relacionar esas ideas para tener un conocimiento global de ese tema, del tema general.
Hay algunas claves para encontrar la idea central de un texto y por un lado tenemos tomar nota, ir anotando conceptos, ir anotando ideas principales. El segundo aspecto es transformar ese contexto en pregunta y ver si esas ideas que hemos anotado, esas palabras responden a esa pregunta, significa que hemos acertado como palabra central. Y por otro lado, identificar esos apartados donde el autor identifica esas ideas centrales o ideas básicas con palabras como importante, como resumen o como esencial, que es prácticamente donde recogen ideas principales de ese contenido. Tenemos en este esquema tenemos cómo está conformado un texto. Como ustedes podrán ver aquí, tenemos idea central, tenemos también ideas básicas y también el resumen. Es decir, se parte de lo general, se avanza a lo particular y luego se vuelve a lo general. En conclusión, siempre por lo general en el tema pues se queda expuesto por el título, que es lo que se va pues afirmando con las diferentes ideas que se están desarrollando en ese tema. Y también podemos decir que esas ideas están subordinadas, ¿no? El tema central, tema básico, tema complementario, y en ese contexto pues se abordan los diferentes textos. Aquí tenemos la bibliografía y en la plataforma tenemos la tarea correspondiente a la presente semana. Muchas gracias por su atención. Estaremos en una próxima sesión. Pasen bien. Bendiciones.